de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a tomar la Biblia en Éxodo capítulo 8. Vamos a entonces a ver el título del sermón de esta tarde. Se titula La crisis de unos cimientos que se desmoronan. La crisis de unos cimientos que se desmoronan. Están basados en este pasaje, o en esta historia más bien, que vamos a ir por varios capítulos, en esta historia del libro de Éxodo. La historia del libro de Éxodo es muy interesante. Es la historia donde Moisés recibe el llamado de Dios. Primero, expone ciertas excusas delante de Dios para él no tomar el liderazgo de ese llamamiento. Y después vemos entonces la salida del pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud. Tienen que entender esto, la salida de la esclavitud y el camino hacia la tierra prometida. El escritor de estos libros, de los primeros 5 libros de la Biblia, es Moisés, y le llamamos el Pentateuco. Cuando nosotros estudiamos el libro de Éxodo, nos damos cuenta que uno de los pasajes más reconocidos por los cristianos son los pasajes de las plagas del libro de Éxodo, las plagas. Las plagas se mencionan en muchas partes de la Biblia. Sirven como referencia y como señal para muchas otras cosas que van a ocurrir. El libro de Éxodo, y de hecho en referencia a las plagas, usted lo puede estudiar de 1000 maneras, de muchas maneras. Usted puede llegarse al libro de Éxodo y estudiar a Moisés, y lo puede ver desde la perspectiva de Moisés. Usted lo puede ver desde la perspectiva de Dios, o usted puede hacer lo que vamos a hacer hoy y ver este asunto desde la perspectiva del faraón. Porque ciertamente esta historia real, esta narración, nos enseña a nosotros que Dios es soberano sobre todas las cosas. Que cualquier tipo de imperio, cualquier tipo de cosas que esté relacionada a nuestras vidas, que no tenga cimientos en Dios, se rompe, se desmorona. Por eso hemos titulado La crisis de unos cimientos que se desmoronan. Porque aquí nosotros estamos en presencia de uno de los imperios más importantes de la época. De hecho, el imperio más importante. Los egipcios. Lo que a usted se le ocurra, ya los egipcios lo sabían. Por ejemplo, ¿a usted se le ocurrió criar un gato? Los egipcios tenían gatos. ¿A usted se le ocurrió medir la circunferencia de la tierra o lo que hay del sol? Los egipcios lo sabían. Hicieron las pirámides, usted suma las pirámides, la altura, y le da exactamente las distancias. Tenían conocimiento profundo en las matemáticas, conocimiento profundo en la arquitectura, gente súper preparada, esos egipcios. Además, un conocimiento profundo en la guerra. Eran capaces de conquistar a otros pueblos, eran capaces de dominar a otras personas. Por lo cual, Egipto, en este momento, es el imperio más grande que la humanidad había conocido. Y dentro de este imperio se encontraba Israel. ¿Saben cómo llegó Israel acá? Dios lo trajo. Cuando vivía un faraón, que este faraón, Dios lo usó para bendecir a José y preservar a los israelitas. Porque venía una hambruna y José, en todo su tránsito por su vida, llegó un momento en que él, fue el segundo en el imperio de Egipto. Y pudo tener a Israel y preservar la vida de ellos. Pero murió ese faraón. Las cosas cambiaron. Vino otro faraón que lo que hizo fue esclavizar a los israelitas. Y los puso a construir material de construcción para las pirámides y para otras cosas. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Que el pueblo estaba sufriendo. Y Moisés comenzó a tratar de liberar al pueblo. Pero la cosa no fue como Moisés pensó.
Y esto trajo como consecuencia que la vida de Moisés se puede vivir en 3 periodos. 40 años en la casa de Faraón, 40 años en el retiro del desierto y 40 años liderando al pueblo de Israel. Y ustedes saben que Moisés tuvo que huir, Moisés tuvo que estar allí hasta que Dios lo llamara y le explicara las cosas como iban a ser. Y en el momento que Dios lo llamó, Dios le dijo, yo necesito que vayas a buscar a Israel, los saques de Egipto, porque yo quiero que mi pueblo me sirva. Porque ese siempre ha sido el propósito de Dios, que su pueblo le sirva. Si nosotros estudiamos en la Biblia profundamente y buscamos la caracterización en libros después, porque ustedes saben que la Biblia tiene un mensaje que es longitudinal, un mensaje completo de etapa a etapa, nosotros vamos a encontrar que Moisés simboliza al Redentor y Faraón simboliza a aquello que estorba a Satanás, a que estorba al pueblo de Dios. Y también hay un símbolo, una simbología muy fuerte en Egipto, porque es comparado en la Biblia, sobre todo Pedro lo hace y lo hace con Babilonia también, lo compara con el mundo. Así que aplicando los principios espirituales de esto que vamos a estudiar hoy a nuestros días, diríamos que Jesús vino a sacarnos de ese Egipto espiritual, ese Egipto donde estamos perdidos, a llevarnos a la tierra prometida. Vino a pelear por nosotros, a ocupar nuestro lugar, a obtener ese lugar en la cruz que nos trajo vida y que nosotros tenemos que buscar en esta historia a quienes somos similares. No somos similares a Moisés, sino que somos más similares a Israel, debido a nuestra inconstancia espiritual muchas veces en la vida. Por eso es que hoy yo quiero compartir con ustedes este mensaje. Estuve estudiando este pasaje y los estudiosos me dicen que este grupo de pasajes que conocemos como las plagas se pueden dividir en 3 grupos, en grupos de A3. Y que cada plaga comienza con una presentación de Moisés exponiéndole la voluntad de Dios a Faraón. Continúa con una negación rotunda de Faraón y excusas para que el pueblo no sirva a Dios. Y termina con Faraón siendo castigado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre se cumple. Y tiene que entender esto usted. Mientras más es castigado Faraón, más se rompen los cimientos de Egipto. Más se rompen. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestra nación, porque mientras más se aparte de Dios, más tiemblan sus cimientos. Porque una nación que le da la espalda a Dios y se enfoca en todo lo que no le agrada a Dios, evidentemente está desafiando a Dios y está poniendo en peligro sus cimientos. Vamos a ir a la palabra. Y vamos a ver la enseñanza en esta tarde. La enseñanza es esta: el desmoronamiento de las convicciones bíblicas señalan claramente el principio del fin. ¿Por qué yo llamo la atención en esto? Porque esto se aplica perfectamente, se aplica a la vida de los cristianos. Los cristianos tienen que vivir la vida cristiana no por las condiciones en las que están viviendo, sino por las convicciones que han podido crear en Dios. Una persona que solamente vive por las condiciones es una persona que vive o está en manos de sus propias emociones y está en manos de su poca capacidad de pensar. Cuando la persona está turbada, está triste, está enojada, está mucho menos capacitada para tomar decisiones que cuando la persona está calmada. Ahora, imagínense que encima de eso, muchas veces nosotros tomamos decisiones trascendentales en nuestra vida basadas en nuestros sentimientos. En nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces heriste a una persona y después dijiste, perdón,
no lo voy a hacer más. Pero laceraste un corazón, abriste una herida, rompiste algo, que después le pones un parche, pero si no se trata correctamente, supura, se infesta, se enferma y se muere ese corazón. ¿Viste? Así funciona. Ahora, la caída de los cristianos nunca es una caída momentánea o ¿cómo decir?, de una sola vez. Nunca una persona cristiana está 100% en oración con Dios, 100% en relación con Jesús y de pronto cae. No. Siempre hay un rompimiento, siempre hay un quebrar convicciones bíblicas. Siempre primero se quiebran las convicciones. Y cuando se empiezan a romper las convicciones, se empieza a desmoronar la vida cristiana. Y es simplemente la señal del fin. La señal del fin. En esta tarde, nosotros queremos estudiar 3 elementos que nos señalan el comienzo del plan de Dios. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta en el mundo en que vivimos y la manera en que nosotros estamos rodeados y a qué nosotros nos enfrentamos cuando vivimos nuestra fe. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que, querramos o no, todo esto que nos rodea es parte del plan de Dios. Y lo primero que queremos aprender es que tenemos que cuidarnos del enfriamiento de la fe bíblica. El enfriamiento de la fe bíblica. Y quiero llamar la atención a 2 cosas. Primero, tan malo es estar en un lugar donde no me dicen la verdad, a estar en un lugar que me dicen la verdad, pero yo me pongo duro de corazón. Me voy endureciendo. Me voy enfriando. Me acostumbro a escuchar la verdad de manera brutal, pero no me aplica. Ese está en tanta desventaja como el que está en el otro extremo. El que simplemente no escucha la verdad, porque nadie se la dice. Tenemos que tener cuidado con el enfriamiento de la fe bíblica. Porque además, ahora vamos a ir a ver qué hizo Faraón para romper y matar la fe de Israel. Que es exactamente lo mismo que hoy el diablo hace para romper y enfriar tu fe. Y que si tú no te cuidas de esto, y tú haces la voluntad de Faraón, bueno, Jesús dijo que entonces haríamos la voluntad del diablo. Vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 8. Vamos a leer rapidito versículos 9 y 10. Y quiero que entiendan el contexto. Yo les expliqué a ustedes que estos pasajes comienzan siempre con que Faraón está en su lugar y va Moisés a expresarle lo que Dios quiere. Después, Faraón se niega rotundamente y Dios termina castigando a Faraón. Miren lo que dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Viste? ¿Viste qué clase de expresión tuvo Faraón ante esa situación? Está pasando por una prueba. ¿Cuál es la prueba? De pronto empiezan a salir ranas. Y parece que la epidemia de ranas era grande. Una de las cosas que ustedes no saben es que cuando la rana muere es súper fétida. Eso es horrible. Muy fétida. El problema con ese lugar es que todo estaba lleno de ranas. Y las ranas estaban abordando todo y contaminando todo. Y no había nada que se podía hacer.
Pero Faraón pensó que el problema no era urgente. Y dijo, mañana. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado acerca de la palabra para que tomemos una decisión, para que hagamos un cambio, para que reconozcamos un pecado, para que ejerzamos el perdón? Pero nosotros, descuidando el carácter urgente del Evangelio, que el Evangelio lo transforma todo, descuidando la obra de Cristo en nosotros, decimos, mañana. Y entonces decimos a una persona, ¿cuándo vas a comenzar a orar? Mañana. ¿Cuándo vas a tener tiempo para leer la Biblia? Mañana. ¿Vas a llegar temprano al culto? Sí, mañana. Y te digo, hay buenas excusas para no venir a la iglesia. Por ejemplo, ¿cuándo es una excusa buena para no venir a la iglesia? Quiero decirlo para que ustedes sepan. Ustedes que quiero que me conozcan bien. ¿Cuándo yo creo que hay una buena excusa para no venir a la iglesia? Bueno, cuando usted está enfermo como Job. Bueno, ya no venga. ¿Está enfermo como Job? No venga. ¿O que le pase lo de Lázaro? Bueno, que murió y está metido en una cueva, no puede venir. Sí. Usted me llama confiado, que yo le voy a decir, no hay problema, no venga. Esa es la realidad. Buenas excusas para no venir a la iglesia. O por ejemplo, que esté como Pablo, preso por el Evangelio. Por el Evangelio. Son buenas excusas para no venir. Muchas veces dejamos para mañana cosas que son urgentes. Cuando yo era un niño escuché a Dante Gebel, de todas las cosas que he escuchado de él. Creo que una cosa sí tengo que reconocer, que él dijo, creo que tiene un sermón que dice, una noche más con la rana o algo así. Una noche más con la rana. Y yo digo, es verdad, una noche más en pecado, una noche más mintiendo, una noche más desobedeciendo a Dios, una noche más haciendo las cosas mal, una noche mal involucrado con sustancias de todo tipo que no me hacen bien, una noche más en la oscuridad. Y yo me pregunto, ¿será que no tenemos temor de que esa sea la última noche? ¿Por qué siempre pensamos que va a haber un despertar, que va a haber un mañana? Porque a lo mejor no hay un mañana. Bueno, mira lo que dice el versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, que Dios le había dado reposo, ¿tú sabes qué hizo? Endureció su corazón, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tienes que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Y te voy a decir algo. Y no quiero ser demasiado. Ahora cuando los hermanos de otras denominaciones me vean aquí por de estas cosas, van a decir, no, ese no. Te voy a decir, si quieres escuchar a Dios, ve a la Biblia. Es donde Dios está hablando claramente. Todas las demás voces que hay por ahí en nombre de Dios están turbias, tóxicas, complicadas. La única voz clara, la única voz aprovechable que Dios va a compartir con nosotros de manera certera y que además es indudable que es la voz y la voluntad de Dios, es la Biblia. Es eso. Es eso. Y Dios dice muchas cosas en la Biblia que nosotros no hacemos. Y que no decimos. Y que evitamos también.
Hay gente que tiene ranas en la cabeza y en el corazón. Yo digo, caballero, ¿qué es lo que pasa? Y no, y seguimos con las ranas. Y me he analizado y he dicho, wow, ¿cómo es posible que me he olvidado del carácter urgente del Evangelio, de lo que es necesario que hagamos, que es obedecer a Dios, y he estado tanto tiempo haciendo cosas que no son la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo me he expuesto tanto a seguir con las ranas, cuando en realidad debería estar en Dios? Tengo que tener cuidado, hermanos, porque uno de los grandes problemas es que me puedo enfriar. Esta es una iglesia donde te puedes llenar de conocimientos de una manera tremenda, pero se te puede olvidar practicarlo. Hay otras donde te enseñan a practicarlo todo de una manera tremenda, pero se va la mano y entonces empiezas a practicar cosas que no están ni en la Biblia. Porque al final del día, quiero que entiendas esto, no se trata ni de la iglesia, ni se trata de la gente, ni se trata de los vecinos, ni se trata de la denominación, se trata de nosotros mismos. ¿Cuán estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Cuál es nuestra posición? La de Faraón y decir, ok, mañana me ocupo de eso. Hoy, una vez más, vengo y hablamos de leer la palabra. Pero es que mañana comienzan las clases. Y hay que salir a las 5:30 o las 6. Y nos vamos a levantar a las 4:30 a leer la Biblia. Y empieza el día bien temprano. Y hay que hacer cosas. Y hay que trabajar el día entero. Y cuando llegamos en la noche, llegamos cansados. Y si yo te llamo y te digo que tienes que leer la Biblia, por supuesto que me vas a decir que sí. Que sí, que quieres leer la Biblia. Lo que pasa que, ¿qué? Estás cansado. Entonces tiene que ser un hábito. Tiene que ser un horario más de tu vida. O quizás es más importante, encontrarte con Dios cada día. Al menos comenzar por un encuentro diario con Dios de minutos. Para convertirlo en un hábito en tu vida y eso después vaya creciendo. Yo estaba leyendo una biografía de Martín Lutero, que es uno de los impulsores de la Reforma. Y él decía, tengo tantas cosas que hacer que voy a dedicar 3 horas a la oración. Es una cosa, a mí me resulta como ilógico, ¿no te resulta ilógico? Tengo tantas cosas que hacer que voy a dedicar 3 horas a la oración. Me resulta ilógico. Pero ¿cómo voy a discutir con él si eso le funcionaba a él? Le funciona. Porque además, cuando empieces a orar, te vas a sentir edificado, te vas a sentir escuchado. Empiezas a ver en cada cosa que va pasando que Dios está contigo. Porque dice la Biblia que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque tú quieres que pasen cosas, ¿sí o no? Pero tienes que buscar a Dios para ver lo que está haciendo. Porque queremos que pasen cosas, pero que sea Dios el que intervenga en nuestras vidas. Pero nosotros no queremos poner nuestras vidas en las manos de Dios. El segundo elemento que queremos estudiar, a lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Religión mentirosa y acomodada al mundo. Vamos a ir al versículo 25 al 28. Bueno, ya aquí a esta altura, Faraón ha tenido diferentes tipos de plagas. Ha tenido piojo, ha tenido rana, ha tenido mosca. Ya Faraón ha tenido de todo. Y entonces comienza a hablar con Moisés en otros tonos. Y mira lo que dice. Vamos a ir del 25 al 28. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. ¿Por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios? He aquí,
Si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no se vayan muy lejos. Oren por mí. Bueno, este es otro peligro que nosotros tenemos que tener cuidado. Y es inventarme una religión. Porque mira, solo hay un camino para acercarnos a Dios. Y es a través de una relación. Lo demás es una religión. Por definición, la religión es un intento del hombre por querer acercarse a una divinidad, pero desde la perspectiva de los hombres, la manera en que los hombres lo establecen. Pero una relación es compartir con una persona, dar y recibir. La idea muchas veces que se nos presenta en nuestra mente es acomodar la Biblia, la iglesia, nuestra opinión, a lo que nosotros queremos ser, a lo que nosotros queremos oír, a lo que nosotros queremos vivir, a lo que nosotros necesitamos, y no obedecer la palabra de Dios tal y como es. Y ese es un problema, porque eso significa que te estás creando una religión acomodada, mentirosa y parecida al mundo. No es una relación que te desafía a salir del pecado, sino que es una capacidad de poder autocompadecerme ante situaciones de pecado. Y eso es lo que quería Faraón, que la gente no saliera de Egipto. Al final del día, él, dentro de ese lugar, todavía tenía el control. Porque eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que quiere el diablo. Y eso es lo que nos hacemos nosotros mismos cuando no practicamos la fe bíblica. Nos inventamos una religión donde ponemos la autoridad en manos del diablo. ¿Tú no viste que eso no quiero nunca? Que el día que eso sucede aquí, o me votan a mí o disolvemos esto aquí. Pero ¿no has visto por ahí las iglesias donde la gente está más preocupada por lo que el pastor piensa que por lo que dice la Biblia? Que si el apóstol se paró y miró a alguien, se sintió herido. Ay, el apóstol me miró, no sé cómo me miró. Y estoy tan preocupada porque el apóstol me miró. Nos miramos todos. Aquí lo que importa es lo que dice la Biblia. Aquí lo que hay es que buscar la palabra. Y cuando ofrendas es para Dios. Y cuando sirves es para Dios. Si quieres servir y te piensas que es para servirme a mí, para que yo tenga una iglesia más bonita, no, ni te preocupes. Que yo tampoco lo hago por ti, yo lo hago por Dios. O sea, porque es para Dios. Porque ahí es donde está el punto. El punto está en encontrarnos con Dios y en no crearnos una religión mentirosa. Porque cuando yo me convierto en un religioso dentro de la iglesia, me hago un ídolo dentro de la iglesia. Me resuelvo un Dios falso, un Dios que me pasa la mano y me acaricia cuando estoy en pecado. Un Dios que en vez de decir, te arrepientes porque está mal, te dice, no te preocupes, no hay problema, la próxima lo haces mejor. Y no es correcto. La Biblia dice que es necesario que nosotros adoremos a Dios como Dios quiere ser adorado. Fíjate que acá Moisés lo dejó muy claro. Le dijo, ¿por qué nosotros adoraríamos a Dios en un lugar blasfemo, donde hay tanta idolatría? ¿Por qué haríamos esto? No, nosotros nos vamos a apartar y nos vamos a ir a otro lugar. Por eso en nuestra iglesia los estándares bíblicos son importantes. Aquí tuvimos gente que vino y me preguntó, ¿y ustedes no tienen humo aquí? No tenemos humo y no lo vamos a tener. ¿Y esto es todo lo que hay aquí? Sí, esto es todo lo que hay. Y cada vez tendremos menos. Aquí no tenemos casi nada. Aquí nada más tenemos a Dios. Y ya. ¿Ves? No. Bueno, no queremos impresionar a nadie con el gran, ¿cómo es? El gran teatro.
El día que me preguntaron, ¿quieres ir para el lugar nuevo? Dije, déjame en el lugar donde estamos. Porque no queremos impresionar a nadie con un teatro. Y está bien, porque ellos lo justifican, porque son 500 personas o 1000 personas ahí reuniéndose. Pero nosotros somos 40, 50 a lo máximo. Aquí estamos bien. Y lo que hacemos lo hacemos para Dios, no para impresionar a nadie. La idea de mucha gente, cuando viene a la iglesia, es encontrar una iglesia permisiva, consentidora, algo que me tranquilice espiritualmente, pero que todavía me permita vivir con el mundo. Eso es exactamente lo que Moisés rechazó. Y Moisés dijo, no quiero eso. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú andas buscando eso y nosotros te damos eso, te estamos haciendo daño. Si mi hijo viene aquí y yo lo único que hago es consentirlo y convertirlo en el favorito, el no sé qué de aquí, eso no sirve, porque no lo estoy ayudando. Porque esto aquí es un micromundo, pero en el mundo de allá afuera es diferente la vida. Entonces aquí preparamos a la gente para vivir allá afuera como cristianos. Es necesario. Es necesario poder encontrarnos con el verdadero Dios, no con mi propio Jesús. Ponte a pensar, si el Dios que tú adoras, ponte a pensar, porque yo me he sentado y lo he pensado, porque tuve un profesor del seminario que me dijo, hazte esta pregunta, ¿realmente tú adoras al Dios de la Biblia? Búscalo ahí a ver si es verdad. A ver si realmente tu Dios es de la Biblia. A ver si realmente tú adoras al Dios que la palabra enseña. Porque a lo mejor la idea, por ejemplo, hay gente que tiene idea de Dios diferente a lo que la Biblia enseña. Cuando muchas iglesias practican, o lugares de culto practican, cosas que la Biblia no enseña, es porque tienen una idea de Dios diferente a lo que la Biblia enseña. ¿Y sabes cuál es el problema de enfriarnos en nuestra fe y de tener una religión mentirosa? El problema es que se rompen nuestros cimientos, se desmoronan. Y cuando se te desmoronan los cimientos, ¿tú sabes qué pasa? Que nadie te cree nada. Nadie te cree. Nadie te ve y dice, sí, no, pero por lo menos lo que dice es verdad. Nadie te cree. Vas por la vida y por atrás dice, de lo que oyes, la mitad. Y es así. ¿Por qué? Porque los cimientos se rajan y se empieza a desmoronar tu persona. Eres padre de un hijo, se empieza a desmoronar tu imagen. Cuando viene a ver, no hay nada. Eres esposo de una señora, cuando viene a ver, no tienes ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque se desmoronó tu imagen. Eres la esposa de un hermano, cuando viene a ver, ni te quieren ver. ¿Por qué? Se desmoronó tu imagen. ¿Por qué? Porque rompiste las convicciones. Entonces tienes que tener convicciones. Tienes que tener convicciones. Y a eso nos dedicamos nosotros. Y te voy a decir algo. Hasta que yo termine aquí, que no sé ni cuándo es, voy a seguir hablando de lo mismo. Así que si quieres te puedes ir hoy y venir dentro de 10 años. Vamos a seguir hablando de lo mismo. Porque es que estas son las necesidades que hay. Porque aquí yo no les voy a decir que los parques, que si tienen un mensaje. No. Aquí es al pan y al vino. Y las actividades que hacemos con nuestros hijos es familiares. Y lo que se aparte de lo que la Biblia enseña está mal. Y eso hay que tenerlo claro. Y tienes que tener claro que la conducta en tu casa rige todo lo demás. Y tienes que tener claro que a la iglesia no se viene a recibir, se viene a dar. Y tienes que tener claro que tú tienes que adorar a Dios, no Dios te tiene que adorar a ti. Porque Dios no es... mucha gente cree que Dios es el de la lámpara de Aladino, el genio de la lámpara. Y digo, le damos una frotadita un día. Viste que hay gente que viene nada más cuando hay fiesta y cuando es acción de gracia y gracias mil y cosas que inventamos nosotros. Se aparece la gente. ¿Por qué se aparece? Porque se cree que es Aladino. No, le damos una frotadita. O si no, me convierto, me busco un Dios que sea handyman. No, ese me lo arregla todo. No, a mí se me zafó una tuerca, Dios me la arregla.
Por eso vengo a la iglesia y me siento atrás para sentirme fresco. Aquí no funciona eso, a ti te volvemos más loco todavía. Te lo digo sinceramente, aquí no funciona. Pues yo me acuerdo cuando de donde yo vengo, el psiquiatra le decía a la gente, tú estás medio eso, vete para la iglesia y siéntate ahí para que te relajes. Que en la iglesia hablan cosas bonitas y te relajas, y después la gente llama loco. Oye, en la iglesia dicen cosas horribles, ¿cómo tú dices eso? En la iglesia no dicen nada agradable, en la iglesia te dicen cosas horribles, te dicen más loco todavía. Sí. Allá había un hospitalito, le decían el hospitalito de Gil, porque era el médico Y entonces Gil, que conocía a mi pastor, le decía, no te preocupes, de todos los casitos míos yo te los mando para allá. Porque Gil creía que la iglesia era como para reciclar a la gente. Y bueno, ahí teníamos de todo. Ahí teníamos uno que se levantaba y gritaba, ¡oh! Y había que sacarlo, calmarlo y volver a entrar. Y yo entendía que ellos estaban ahí, estaban contentos, porque era el único lugar donde los trataban como una persona real. Lo que pasa es que cuando ellos pudieron entender un poco lo que estaba pasando ahí, fueron y le dijeron a Gil, oye, no me mandes más para allá si ese pastor dice cosas ahí que me tiene loco. Y esa es la verdad, eso es lo que pasa aquí también. Aquí lo decimos así. Aquí nos vamos a criticar, y yo me voy a criticar primero, cuando mi fe sea mentira y cuando yo esté acomodado a una fe mentirosa. Aquí nos vamos a criticar y aquí vamos a darnos así duro cuando me esté convirtiendo en un religioso. Cuando me esté convirtiendo en un religioso. ¿Viste que hay iglesias que practican la religión del evangelismo? Porque el evangelismo es algo tan sublime, tan detallado, que hay que ir a evangelizar. El evangelismo es un estilo de vida. Y tú evangelizas con todo. Y tú evangelizas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, por las redes sociales. Hay gente que cree que las redes sociales no son evangelismo. Y ponen cada cosa en las redes sociales que yo digo, ¿qué es esto? He visto cristianos con el horóscopo, con las cartas del tarot. ¿Esto qué cosa es? Como si Dios no estuviera en ese asunto. He visto cristianos posteando cosas, ¿no? Que Confucio dijo, que Buda dijo tal cosa, que no sé quién. Y yo digo, ¿y cuándo va a postear la palabra de Dios? ¿Para cuándo es la cosa? ¿Para cuándo? Porque esto es un estilo de vida, esto es siempre. Vamos a ir a lo tercero que queremos aprender hoy. Lo tercero y último que vamos a aprender es esto. Otro elemento que nosotros tenemos que cuidar. ¿Descuido de qué? De la familia de Dios. Vamos a ir a capítulo 10, para que ustedes vean cómo sigue la historia. Capítulo 10. Capítulo 10, Éxodo 10, porque estamos hablando de las plagas, ¿ves? Estamos hablando de las plagas. Quiero hacer un reconocimiento especial a Rolando, ¿eh? Pues Rolando me llamó por la mañana y me dijo, ¿de qué vas a hablar? Le dije, del faraón. Vino vestido del faraón. Yo dije, vino vestido de oro. Yo dije, se necesita un faraón para una camisa como esa. El día que hicieron esa camisa ya no es un faraón el que viene aquí. Con amor, te lo digo con amor. Vamos a ir al capítulo 10, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Dice, y él les dijo, así sea Jehová con todos vosotros. ¿Cómo les voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Miren cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Ir ahora vosotros los varones y sirvan a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pidieron. Y los echó de delante de la presencia de Faraón. ¿Tú viste qué interesante? Ahora resulta que Faraón, después de las plagas, quiere a Israel. Y fíjate si quiere a Israel, que le dice a Israel, ustedes no han visto el mal que hay en los caminos. ¿Cómo les voy a dejar que ustedes involucren a sus hijos y a sus familias en eso? Así que el tipo que los estaba explotando, el tipo que los estaba matando, la persona que le estaba matando a los hijos, ahora resulta que les quiere cuidar los hijos. ¿Y qué les dice? Vayan ustedes los hombres. Vayan ustedes, que son los hombres. Pero déjenmelo a la familia aquí para yo cuidarla. Porque eso muchas veces es lo que quiere hacer Satanás con nosotros. Porque quiere destruir la iglesia, quiere destruir la familia, quiere destruir nuestra familia.
Y la situación acá es, sirve a Dios, pero no involucres a tu familia. Y ese es un gran error. Porque las convicciones nacen dentro de la familia. Todo comienza con alguien dentro de la familia que dice, voy a cambiar. Y a partir de hoy lo voy a hacer diferente. Y lo voy a hacer diferente para todos, para mis hijos, para mis familiares, para mis suegros, para todos. Y lo que Faraón quiere es, lo que el diablo quiere, es que se destruya la familia. Porque la iglesia se conforma de eso mismo, de familias. Sirve a Dios, vayan, sirvan a Dios, pero no involucren a sus familias. Mira, le quiero decir algo a los hombres de la iglesia. Hermanos, cuiden a su familia. Ustedes son los varones, la cabeza de esa familia. Ustedes son los pastores de esa familia. Cuiden a su familia. Porque nada bueno quiere el diablo para tu familia. Nada quiere bueno el mundo para tu familia. Cuida a tu familia. Conviértete en alguien capaz de representar a tu familia. Gánate el amor de tu familia. Gánate el liderazgo de tu familia. Gánate el derecho a dirigir a tu familia. Porque muchas veces creemos que la Biblia nos da el derecho de dirigir a mi familia, esté como esté mi condición espiritual. Y eso no es real. Efesios capítulo 5 dice que aquellos que dirigen las familias tienen que cumplir elementos esenciales. Vamos a ir a Efesios. Efesios 5. Porque no se trata de porque Dios te hizo hombre, ya ahora tú coges a tu familia y la manejas. No, espérate. Dame un chance. Aquí yo ahora te aclaro. Efesios capítulo 5 dice el versículo 21, someteos unos a otros. ¿En qué cosa? Si tú no tienes temor de Dios, no tienes derecho a dirigir tu familia. Si tu familia no recibe la bendición y la dirección de Dios a través de tu vida, se pierde tu familia. Porque ese sometimiento que a nosotros nos gusta tener. Maidita, no hables hasta que no te lo diga. No hables. Que no digas nada. Ni ok. Pero te lo tienes que ganar, hermano. Te lo tienes que ganar. No lo puedes imponer. Porque la Biblia dice que hay elementos que tú tienes que cumplir. Tú tienes el derecho de hacerlo. Que eres el cabeza de tu familia. Y si estás formando una familia, tienes que prepararte para esto. Y si ya la tienes, tienes que prepararte para dirigirla. Tu familia va a funcionar mejor cuando estén sometidos todos al temor de Dios. Pero tú junto con ellos. Ahora sí, sigue leyendo para que tú veas. Dice, las casadas, sujétense a sus maridos como al Señor. Y nos gusta, y nos gusta, y nos gusta. Y tú no viste por ahí que también está en el Facebook que dice, y que hay un pastor que dice, y cuando el hombre está hablando, la mujer se calla. Y el hombre se va y dice, cállate, y la mujer hace, ¡áfata! Y le da. Nos gusta, porque esto está bien, que estén sujetas a sus propios maridos. Pero fíjate lo que dice después. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Alguien aquí a Cristo lo ha maltratado? ¿Alguien tiene un testimonio aquí de cómo Cristo lo maltrató? Aquí nadie tiene un testimonio de que Cristo lo maltrató. Entonces, ¿cómo un esposo puede maltratar a una esposa? Si dice que la manera en que ellas se sujetan a nosotros es teniendo una relación con ellas como la de Cristo con la iglesia.
25. Marido, amar a vuestras mujeres. Y entonces tú dices, no, pues yo la amo. ¿Cómo dijo Jessica? No, hombre. Amar a vuestras mujeres, dice. Me va a matar, dice una hermana. Dice una hermana. Me va a matar un día. No, te voy a decir, y eso yo lo he aprendido, hay amores que matan, ¿eh? Porque a hoy le llamamos amor a casi todo lo que la gente cree que se expresa hacia otra gente. A eso le llaman amor. Fíjate que las relaciones sexuales es hacer el amor. Las relaciones sexuales son relaciones sexuales, pero hacer el amor es otra cosa. Hacer el amor es construir el amor. Es construirlo. Fíjate lo que dice, marido, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Te entregas a amarla, te entregas, es tu responsabilidad, es tu complemento. No, pero no sé cómo eres capaz de echarla a un lado, si es tuya, es para ti, es la mujer de tu juventud, es parte de ti. Es parte de ti. Me encanta una foto tuya que vi con Fernando, porque pusiste, llevamos tantos años siempre juntos, siempre unidos, y dije, wow, qué lindo eso. Dice Jessica, cuéntamelo, que yo nunca la vi, pero yo sí la vi y me impactó, me gustó. Cuando era chiquito tenía Facebook y me gustó, o sea, lo vi y yo dije, wow, qué lindo, porque eso le habla a mucha gente de lo que es verdaderamente el amor. Por eso tienes que cuidar a tu familia. Tus hijos van a ser obedientes a la par de lo que tú le hayas enseñado. Y es imposible querer servir a Dios y dejar atrás a la familia. No es posible. Hay que servir a Dios en familia. Involucra a tu familia. Preocúpate por tu familia. Pregúntale a tu esposa, ¿estás leyendo? ¿Estás orando? Por ejemplo, hay días que yo le pregunto a mi hija, hey, ¿tú leíste la Biblia? Sí, yo antes de irme para el trabajo, lo que tú viste que ahí estaba leyendo la Biblia. Ah, ok. Pues estoy preocupado. A mis hijos, ¿cuándo vamos a leer la Biblia, caballero? ¿Qué pasó? No, que estamos aquí de vacaciones jugando. No, pero hay que leer la Biblia, hay que orar y hay que leer la Biblia, ¿qué es lo que pasa? ¿Ves? Porque hay que tener preocupación. Porque aquí nada es perfecto. Aquí uno se va de vacaciones y se va de vacaciones. Y es así. Pero hay que servir a Dios también en familia. Y nunca es tarde. Nunca es tarde porque Dios nos está dando una nueva oportunidad para hacerlo. Te voy a decir, el ataque más frontal, más duro, es destruir a tu familia. Así que lucha por tu familia, lucha por tus hijos, lucha por tu estado espiritual para que puedas bendecir a los demás. Quiero concluir. Y lo voy a leer porque escribí bastante. Dice, los cimientos de nuestra nación no solo se están requebrajando, sino que se están desmoronando y cayendo a pedazos. Así que mientras el mundo hace la guerra contra asuntos tan críticos como la santidad de la vida humana, la definición del matrimonio, muchos cristianos se atrincheran en trincheras de silencio, con la esperanza de que la lucha termine, sin que tengan que tomar una posición o decir una palabra. Los seguidores sinceros de Cristo necesitan hablar, accionar de manera constante y valiente. Escucha esto, nuestro silencio no salva a nadie. La iglesia debe amar a las personas a reconocer su pecado y ¿qué cosa? Y arrepentirse. Tu silencio no salva a nadie. ¿Está pasando algo en mi matrimonio? No guardes silencio, vaya a la Biblia, convérsalo, háblalo, resuélvelo ahora que hay tiempo. Hay un problema con tu hijo, hablemos, con tu hija, hablemos.
Hay un problema entre hermanos, hablemos. Porque de otra manera las cosas no van a funcionar bien. De otra manera nos estamos perdiendo. De otra manera nos estamos perdiendo lo mejor. Se están rompiendo las convicciones. Mira, al final del día te voy a decir de qué trata esta historia. Faraón lo que estaba poniendo a prueba las convicciones de Moisés. Dándole opciones que le convenían a Faraón para que Moisés desobedeciera a Dios. Y al final la vida se trata de eso. Quieras o no, el mundo, el diablo, lo que sea, te va a dar opciones para que tú tomes otros caminos y camines por otras partes y no hagas lo fundamental, que es obedecer a Dios. Lo que pasa es que cada vez que te equivoques y tomes un camino corto, rápido te van a alcanzar las consecuencias de eso. Pero cuando seas capaz de caminar el camino angosto de Jesús, los beneficios de eso también te van a alcanzar. Ahora pregúntate, en la vida cristiana, ¿cómo me gusta vivir más? ¿Con las tragedias del pecado o con los beneficios de la obediencia? Caminemos por ese camino. Quiero terminar volviendo a recordar la enseñanza. El desmoronamiento de las convicciones bíblicas señalan claramente el principio del fin. Cada vez que tú pongas una convicción bíblica en peligro, estás condenando tu vida espiritual al fracaso. Es así. Es así. Nosotros los hombres vamos en el carro, una creación de Dios, y decimos, qué hermosa creación de Dios. Problema, desmoronamiento de las convicciones bíblicas. Hermanas, cuando pasa la guagua y están los zip-pack, las hermanas mirando el teléfono y con el rabo del ojo miran, están rompiendo las convicciones. Es un chiste, pero en realidad les digo, tratemos de vivir por las convicciones, porque es la manera en que podemos agradar a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos alientas a vivir para ti y nos presentas los peligros que desde el principio tu pueblo ha tenido. Peligros de que se enfríe su fe, peligros de inventarse una religión, peligros de que nuestra familia no te sirva y te siga, Señor. Ayúdanos para poder hacer tu voluntad, para cada día crecer en tu evangelio, para aprendernos tu palabra, para practicarla, para vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús.